Mi intención con este video es darles a ustedes una muestra de cómo Dios habla, de que Dios sí habla, que todo es real y que completamente nos puede hablar a cualquier persona, a ti, a mí y a cualquier otra persona que decida buscarlo y que tenga curiosidad por saber más de él. Vamos a pensar por el principio. Yo no nací en una familia cristiana. El acercamiento con Dios o con la iglesia o con Jesús como tal empezó a los 15 años, ya que mi mamá y mi hermana sí asistían a la iglesia, pero yo no asistía. Muchas veces me invitaban, pero en mí no estaba el deseo de ir a ese lugar. Hasta que una noche sucedió algo totalmente increíble. Tuve un sueño donde literalmente vi a Jesús en ese sueño, donde yo lo veía a él, pero yo no le podía ver el rostro, y esa fue la primera experiencia que yo tuve con Dios. En ese sueño fue como una advertencia de Dios diciéndome que si yo no lo buscaba o si no decidía buscarlo a él, no me iba a ir nada bien. Al otro día que yo tuve ese sueño, yo pensé que todo había sido completamente un sueño, algo que había imaginado, incluso lo olvidé. Pero ya ese mismo día en la tarde, eso que él me había hecho en el sueño se volvió realidad. En el sueño él me había dicho que me podría dar un infarto, pero que igualmente no me preocupara porque todo iba a estar bien. Wow, cuál fue mi sorpresa cuando lo que él me dijo en el sueño que me podía pasar comenzó a pasarme. Sentí malestares en mi cuerpo y fue de esa forma en que yo me acerqué a Dios. En ese momento, cuando yo no me imaginaba, porque yo no estaba acercado a Dios en ese momento, ni mucho menos, no oraba, no leía la Biblia, no hacía nada de esas cosas, pero de esa forma Él quiso mostrarse a mí y wow, fue impresionante porque yo no sabía ni qué pensar, porque aunque yo decía, no, Dios es real, Jesús es real, no lo tenía tan claro en mi vida hasta ese momento en que lo vi en mis sueños. Y no fue un sueño como cualquier otro sueño, porque no sé, pero creo que hay sueños que uno siente que son más reales que otros, y así era ese sueño. Yo sentía a Jesús tan real en mi vida, y desde ese momento fue que empecé a ir a la iglesia, tuve un acercamiento más con Dios, y poco a poco Él me fue mostrando más de ese mundo espiritual, de ese mundo del cual este mundo proviene. Y son geniales las cosas que Dios me mostró. Cuando ya yo estaba en ese proceso de empezar a ir a la iglesia, me bauticé casi un mes tan solo después de esa experiencia, porque la verdad ya yo tenía la seguridad que Jesús era real y que Él era verdadero y que realmente lo necesitaba. En ese tiempo hay algo que se llama el primer amor, que es cuando tú conoces a Dios, cuando lo amas por completo, que sientes un amor tan grande que quieres hacer muchas cosas por servirle a Dios. En ese tiempo yo cuando empecé me metí mucho en la oración, en el ayuno, en la vigilia y todas estas formas de buscar a Dios. Y wow, fue impresionante, porque llegó un momento donde después de esa oración constante, todas las noches completamente yo tenía sueños en donde Dios me mostraba cosas que le iban a pasar a otras personas, o me mostraba cosas que estaban pasando en la vida de personas conocidas, de personas que simplemente había visto una vez y así. Entonces Dios me mostraba esas cosas, pero no precisamente para que yo les dijera a esas personas, sino simplemente para que yo orara por esas cosas que Él me decía. Y así eso era todas las noches un sueño diferente, una persona diferente. Yo oraba por esas cosas y así duré mucho tiempo, Dios mostrándome, yo orando, y simplemente era una relación, la verdad, genial la que yo tenía en ese momento, esa relación con Dios, y me gustaba de verdad. La palabra misma dice que Dios en los últimos tiempos derramó su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que puede hacer todas estas cosas. Y tal vez si a ti aún no te ha pasado, quiero decirte, te puede pasar. Si tú buscas a Dios de todo tu corazón, eso va a pasar. Eso es una promesa. Dios está allí para mostrarte a ti. No tienes que ser, no sé, una persona que lleve 10 años, 15 años, 30 años siguiendo a Dios para que puedas tener estas experiencias. Ya Él lo dijo, el mundo espiritual es real, y simplemente si tú todavía no has experimentado nada de eso, ninguna sensación espiritual,
déjame decirte que tienes que orarle a Dios y pedirle por esas cosas, porque si tú no tienes percepción o no tienes esa sensibilidad al mundo espiritual, realmente creo que te falta mucho por aprender en esto de seguir a Dios, porque en ese mundo espiritual está el mismo Dios, y si tú no percibes ese mundo, si no percibes a Dios, realmente faltan cosas. Pero no te preocupes porque esas cosas te falten, solamente órale a Dios y Él te responde, órale y Él te dará ese regalo.